un lapicero donde usted pueda ir anotando los puntos claves, las citas bíblicas, ya que lo importante de este día es un momento de aprendizaje en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a encomendar al Señor esta serie de enseñanzas y vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Él que sea Él quien nos hable y nos instruya. Amén, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces, por todo, Señor, lo que estás haciendo en medio nuestro, aun cuando nosotros no lo merecemos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bueno eres, Señor, y por eso queremos pedirte que tú nos instruyas a partir del inicio de esta serie que vamos a desarrollar. Dios del cielo, queremos fortalecer el fundamento de nuestra fe. Sabemos que tú nos has llamado para capacitar a los santos y así llegar a la unidad perfecta de tu cuerpo. Usa todos los medios, Señor, para que tu palabra pueda llegar a los corazones de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio, a través de los medios televisivos están viendo, Señor amado, esta grabación. A ti la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Pueden sentarse, hermanos. Como ya el mismo texto de la Escritura nos está revelando el contenido de esta enseñanza, queremos estudiar, hermanos, este día el tema de la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué nosotros como cristianos afirmamos que este libro que acabamos de leer es palabra de Dios y no es solamente palabra de hombres? Así es que vamos a desarrollar este tema de la inspiración de las Escrituras. Es importante, hermanos, que nos ubiquemos en el hecho de que la Biblia como tal es palabra de Dios, aunque haya sido escrita por hombres. Y hay diferentes evidencias que nos demuestran que la Biblia efectivamente es palabra de Dios. Ahora, esas evidencias se pueden clasificar en evidencias internas y evidencias externas. Y vamos a estudiar, hermanos, cuáles son las evidencias internas que determinan por qué la Biblia es palabra de Dios, y vamos a conocer también las evidencias externas que también nos conducen a la verdad que la Biblia es palabra de Dios. En ese sentido, hermanos, quiero comenzar con la evidencia interna. ¿Qué vamos a considerar por evidencias internas que determinan que la Biblia es palabra de Dios? Cuando hablamos entonces de que la Biblia es palabra de Dios, la misma Escritura nos da a nosotros testimonio que la Biblia misma es palabra de Dios. Es decir, el mismo contenido escritural nos está determinando ya que la Biblia es palabra de Dios. De hecho, que solamente en ese versículo número 13 que acabamos de leer de la primera epístola a los Tesalonicenses, se nos dice claramente que la Biblia es palabra de Dios. Dice el versículo 13 que leímos: al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, está hablando de la predicación, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios.
Y aunque el apóstol Pablo, hermanos, está evidenciando claramente ahí que la predicación de la palabra, los creyentes la aceptaron no como un discurso humano, sino como una palabra de Dios, hay que tomar en cuenta que toda esa predicación que se conoce como el querigma de la iglesia o la predicación de la iglesia, poco a poco, hermanos, se fue formando o se fue fijando en lo que nosotros conocemos como canon de la palabra. Y he decidido tomar este pasaje de la Biblia porque cuando nos acercamos al texto es importante que comprendamos que la palabra de Dios en un primer estadio se conservó como tradición oral. Es decir, que todo lo que se decía acerca de Jesús, todas las vivencias de los apóstoles, se conservó en memoria de aquellos que escucharon el mensaje. Es decir, que fue la tradición oral o la predicación querigmática la que posteriormente le va a dar vida al texto que ahora nosotros tenemos. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos en esto. Ahora, vea esto que claramente el apóstol Pablo señala en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 2. Pablo está tratando la manera de argumentar un elemento que es fundamental. Y él dice en esa carta a los Romanos que a los judíos se les confió la escritura. Desde cualquier punto de vista, vea lo que dice Pablo, Romanos 3:2. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Este pasaje de la Biblia es fundamental porque usted sabe que hay dos canon del Antiguo Testamento. Un canon que se conoce como el canon alejandrino, y la característica de este canon alejandrino es que básicamente, hermanos, es una traducción del hebreo al griego. La razón de por qué se hizo esa traducción del hebreo al griego es porque ese canon tenía como finalidad llegar a los judíos que se encontraban fuera de Israel. Y obviamente que estos judíos ya no tenían mayor relación con el hebreo, sino que tenían mayor relación con el griego. Y por eso es que se hizo esa traducción. Ahora, a ese canon se le llama canon alejandrino porque se incluyeron ciertos libros de la Biblia, o ciertos textos judíos más bien, que nosotros ahora los ubicamos como el canon católico. Es decir, las Biblias o las escrituras que utiliza la Iglesia Católica siguieron la línea del canon alejandrino, y por eso es que ellos tienen más libros en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí viene lo importante. Esos textos se produjeron y básicamente son como más o menos 7 libros de la Biblia o libros de la historia o la memoria judía que se produjeron fuera del contorno de Israel. Pero esos libros no tuvieron vida dentro del seno del judaísmo. Y dicho sea de paso, el canon que se utilizaba al interior de Israel se le llamó canon palestinense, porque era un canon a partir directamente del hebreo. Y en ese canon palestinense, que era el canon judío propiamente, era pues el que se utilizaba especialmente en las sinagogas al interior de Israel. Y en ese canon no se consideran los libros que sí tiene el canon alejandrino. Y esto es importante, hermanos, que prestemos mucha atención, porque de ahí es la razón por la cual nuestras traducciones de la Biblia no consideran los libros que se llaman deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico lo que significa es del segundo canon. Nosotros desde el punto de vista evangélico y protestante
se les conocen a estos libros como libros apócrifos. Y la palabra apócrifo lo que significa es oscuro o de dudosa procedencia. Entonces lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias es el canon hebreo. Ahora, ¿por qué nosotros como evangélicos y protestantes, hay que tomar en cuenta que nosotros somos evangélicos de una vertiente del protestantismo, no somos protestantes, pero las iglesias evangélicas vienen de una rama del protestantismo? Ahora, ¿por qué nosotros como evangélicos reconocemos este canon, es decir, el canon hebreo y no el canon alejandrino? La razón de esto es por lo que este mismo pasaje de la Biblia está diciendo ahí, Romanos capítulo 3. Pablo está diciendo, desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Entonces, el cierre del canon del Antiguo Testamento, Dios dispuso que quedara bajo la jurisdicción del judaísmo. Fue el judaísmo hebreo incluso el que rechazó los otros libros que se produjeron fuera del territorio de Israel, que están contenidos en las versiones que nosotros popularmente llamamos Biblias católicas, que es simplemente una extensión del canon, y por eso es que se le llaman libros deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Pero es importante, hermanos, que precisemos esta verdad, porque las personas a veces se preguntan, mire, ¿por qué la Biblia evangélica tiene menos libros en el Antiguo Testamento, en tanto que la Biblia católica tiene más libros? Esta es la razón. Las versiones o las traducciones protestantes y evangélicas decidieron seguir la línea del canon hebreo, mas no del canon alejandrino. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Espero que sigamos con atención este aspecto. Ahora vamos a entrar, hermanos, a las evidencias externas. Es decir, la misma palabra de Dios nos da testimonio a nosotros que es palabra de Dios. Hay muchos textos que hacen alusión, es decir, la misma Biblia nos determina que es palabra de Dios. Toda escritura es útil, dice el escritor sagrado, y menciona las finalidades para que es útil. Es decir, la misma palabra nos da testimonio a nosotros que ella es palabra de Dios. Pero hay evidencias externas, es decir, evidencias fuera de la Biblia, que nos dan testimonio a nosotros que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, por evidencias externas, hermanos y hermanas, vamos a entender que son todas aquellas evidencias que se encuentran fuera del canon, fuera de la Biblia, fuera de la palabra, que atestiguan que efectivamente este libro que nosotros tenemos acá es palabra de Dios. Y vamos a comenzar, hermanos, mencionando lo siguiente. Dentro de esas evidencias externas, algunas de esas evidencias más significativas son su unidad. Esa es la primera, su unidad. Todo el texto, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos demuestra una unidad perfecta que nos describe el plan perfecto de salvación del Señor. Es decir, Dios en todo el texto de la palabra nos está garantizando, nos está demostrando que la Biblia es palabra de Dios, porque su unidad temática es perfecta. Entonces la pregunta es cómo los escritores de la Biblia se pusieron de acuerdo para trazar un solo tema o temas que se entrelazan uno entre otro. Pues obviamente que no hay coincidencia en el sentido de tiempo, porque los escritores de la palabra de Dios vivieron en diferentes épocas, vivieron en diferentes circunstancias, respondieron a diferentes situaciones, pero en eso está el milagro de la palabra de Dios, su unidad perfecta. Lo otro, hermanos, es su extensión, es decir, cómo la Biblia en su extensión básicamente tiene como finalidad y abarca, hermanos y hermanas, diferentes temas que para nosotros diríamos la Biblia responde a todo.
La Biblia responde a situaciones de familia. La Biblia responde a la sociedad. La Biblia tiene algo que decir en cuanto al ejercicio de los dones. La Biblia tiene algo que decir en cuanto a la mayordomía. La Biblia tiene algo que decir en cuanto a la economía. Es decir, hay una extensión de temas que, a pesar de que existen esos elementos vinculantes en su unidad, la Biblia tiene una serie de respuestas que para nosotros, hermanos, son como lo fundamental para determinar las decisiones de nuestra vida. Es decir, que la Biblia no se encierra o no se enfrasca en un solo tema, sino que su extensión se amplía de una manera significativa a las diferentes áreas de la vida. El otro elemento, hermanos, que es importante es sus profecías. Es decir, la Biblia, hermanos, tiene un alto nivel profético, y en todas esas profecías lo que nosotros vamos encontrando es un cumplimiento perfecto de las palabras de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de la llegada del Mesías, y eso tuvo su cumplimiento ya en la época de Jesús. Todas las profecías que de alguna manera describían la llegada del Mesías se hacían visibles en la persona de Jesús. Pero lo otro, hermanos, que es importante es su aceptación. A pesar, hermanos y hermanas, que la mayor parte de escritores de la Escritura son judíos, y a pesar de que muchos de ellos estaban pensando en comunidades hebreas o judías, ellos nunca supusieron que esas palabras que iban destinadas a cierta comunidad iban a responder a una realidad universal. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe sus 2 cartas a los Corintios. En realidad, en Corintios hay más de 2 cartas, pero por cuestión, hermanos, de costumbre lo menciono. Pero eso que Pablo escribió a la iglesia de Corinto tiene implicaciones, hermanos, que son, hermanos y hermanas, van más allá de lo que nosotros consideramos. Es decir, lo que Pablo escribió hace algún tiempo responde a nuestras realidades. Si nosotros leemos la palabra de Dios, esas realidades responden a nosotros. Es decir, hay una aceptación por entender que la Biblia es palabra de Dios. Usted lee algo en la palabra de Dios y usted lo acepta, y la gente lo acepta. Pero precisamente es importante y es clave y es fundamental que nosotros veamos todo lo que esto implica. También, hermanos, hay algo que es fundamental, y es que este libro tiene poder. No es que tiene poder porque sea un amuleto, sino porque el contenido de su mensaje es tan poderoso para cambiar las vidas, porque en él se describe el plan de salvación que Dios ha venido a proponer a los seres humanos. Alguien en alguna oportunidad contaba una historia, no sé si será cierta, pero revela una verdad, y es que una persona musulmana atacaba mucho a la Biblia y decía: la Biblia ha sido tergiversada, la Biblia ha sido aquí, la Biblia ha sido allá. Y era una serie de acusaciones que hacía contra los cristianos, hasta que un cristiano le dijo: oye, ¿y tú has leído alguna vez la Biblia para que hables de ella? Y aquel musulmán, un poco escéptico, dijo: bueno, la verdad es que no la he leído. Hagamos una cosa: si todos tus argumentos que dices en contra de la Biblia son ciertos, date cuenta por ti mismo, léela, y luego platicamos a la vuelta de cierto tiempo. La cuestión es que pasó el tiempo, hermanos, algo así como 3 o 6 meses, y se volvieron a encontrar nuevamente. Y aquel musulmán, un poco contento, pero también emocionado, le dijiste: no me dijiste toda la verdad, le dijo al cristiano. No me dijiste que este libro tenía el poder de cambiar mi vida, le dijo. Eso es lo que hace el Evangelio a través de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que la Biblia tiene el poder de cambiar las personas. Entonces, es una evidencia. ¿Cuántas personas no han tenido una conversión al Evangelio por leer la Biblia, por leer la palabra de Dios? Es más, hermanos y hermanas, si hubiese un día
en que un predicador se quedara sin mensaje, bastaría simplemente con poner la Biblia acá, comenzarla a leer, y esa palabra tendría el poder para cambiar a una persona. Nosotros mismos fuimos cambiados por el poder de la palabra de Dios. Así que la Biblia es palabra de Dios. Pero vamos explicando un poco acerca de esto. Hablemos de la unidad. Como yo le decía hace algún momento, múltiples autores que no se conocieron. Por ejemplo, Jeremías nunca supo acerca de la era cristiana, nunca se dio cuenta de los escritores del Nuevo Testamento. Y sin embargo, en las profecías de Jeremías se anticipa la llegada de un Mesías que iba a restaurar todas las cosas en Israel. Allá, hermanos y hermanas, si aceptamos el elemento tradicional de Moisés, por ejemplo, que él escribió el Pentateuco, uno podría decir, bueno, Moisés ya estaba anticipando que el Mesías vendría a través del anuncio que Dios hizo, a través precisamente cuando él dijo que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero sabemos que eso tiene fiel cumplimiento, y el apóstol Pablo desarrolla en una gran medida, hermanos, el sacrificio de Cristo. Pero el elemento fundamental es cómo Moisés se puso de acuerdo con Pablo para escribir estas verdades. Cómo Moisés pudo haber dicho, bueno, voy a escribir esto para que milenios posteriores los cristianos tengan la manera de tejer sus doctrinas. Usted sabe, hermanos, que hay un intervalo más o menos de 2500 años entre los escritores. Pero por si eso fuera poco, muchos de estos autores tenían diferentes oficios, muchos de estos autores tenían diferentes personalidades, muchos de estos autores, hermanos, tenían diferentes posiciones, sus niveles intelectuales eran diferentes. Había, hermanos y hermanas, una distancia de tiempo, de regiones, que uno podría decir cómo es que los personajes bíblicos se pusieron de acuerdo para tejer este mensaje. Lo cierto es que esto simplemente se puede explicar de manera sobrenatural. El Espíritu Santo iba utilizando a cada escritor de los libros de la Biblia que hoy componen el canon sagrado para demostrarnos un mensaje. Entonces, la unidad es uno de los elementos fundamentales de la Escritura. El hecho, hermanos y hermanas, el hecho fundamental que los escritores humanos de la Biblia no se hayan conocido y muchos tampoco no leyeron sus escritos, resaltan la verdad que la Biblia es palabra de Dios por la unidad que perfectamente presenta a todos aquellos que la leen. Usted puede leer cualquier libro de la Escritura y siempre va a encontrar el elemento fundamental de la salvación de Dios. Así que es importante eso. Hablando un poco acerca de su extensión, como ya le dije, la palabra de Dios responde a diferentes áreas de la vida, pero no solamente a las diferentes áreas espirituales que podríamos decir. No, si la Biblia sí habla mucho hacia las personas de fe, ese es el objetivo. Pero aún en la misma palabra de Dios nosotros encontramos elementos históricos. Cuando se relata o se describe el levantamiento de un imperio, la caída de otro imperio, claramente nosotros vemos ahí que hay elementos históricos, hay elementos culturales. Nosotros podemos conocer el pensamiento de los orientales a partir de la palabra de Dios. Es decir, a partir de la Biblia, nosotros, hermanos, podemos acercarnos desde diferentes ángulos. Si usted quiere acercarse a la Biblia para conocer un poco de gramática, de literatura, de sociología hebrea, si usted quiere conocer acerca del desarrollo histórico y la comprensión cultural e ideológica que hubo en el Antiguo Testamento, basta con leer la Biblia. Lo que encontramos entonces en la palabra de Dios es un maná. El maná tiene una característica, o tenía una característica, y es que la persona que lo consumía, que lo comía, le daba el sabor que quería. Por ejemplo, el maná se podía comer cocido, frito, crudo, y el sabor la persona se lo daba.
Si lo quería dulce, si lo quería salado, si lo quería como quisiera. Igual la Biblia. La Biblia, hermanos, es objeto de estudio por científicos, por biblistas, por arqueólogos, desde la sociología, desde las ciencias políticas. Es decir, son muchas las ciencias que intervienen al momento de acercarse al texto de la palabra de Dios. Y eso habla precisamente de su extensión. Lo que mencionábamos también acerca de sus profecías. ¿Cuántas profecías no se han venido cumpliendo en diferentes momentos? Esas profecías, hermanos, que poco a poco han venido teniendo fiel cumplimiento. ¿Cuál es la máxima revelación de Dios para los hombres? La máxima revelación de Dios a los hombres que se contiene en la Escritura es acerca del plan de salvación que Dios diseñó incluso desde las eternidades pasadas, y que fue revelado en el momento en el que Adán pecó contra Dios. Y ese plan de salvación es que Dios Padre iba a enviar a su Hijo para redimirnos del pecado. Y aquello que se profetizó allá en Edén tuvo fiel cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque los judíos rechazan al Mesías que nosotros hemos reconocido, ellos mismos nos explican cómo muchos de los aspectos del Antiguo Testamento calzan perfectamente en la persona de Jesús. Para ellos, hermanos, su conocimiento está oculto, vedado a las verdades de Dios. Pero Jesús dijo algo importante: bienaventurados todos aquellos que sin ver creyeron. Y nosotros no hemos visto, pero hemos creído que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido por Dios, hermanos y hermanas. Pero para nosotros esas profecías se han cumplido. Es decir, son evidencias externas que nos describen precisamente de eso. Entonces la Biblia, hermanos y hermanas, nos ha profetizado muchas cosas, pero no solamente en lo relacionado al Mesías, sino que también la misma Biblia ha profetizado a través de los profetas, valga la redundancia, la caída de imperios. El libro del profeta Isaías, por ejemplo, describe el levantamiento de imperios y la caída de otros. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que ese texto que fue redactado por los escritores anticipe la caída de un imperio y el surgimiento de otro? Encontramos, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando se describe acerca de aquella estatua, hermanos, que se vio en visión y que precisamente describe el surgimiento de los imperios que históricamente se han comprobado a través, hermanos y hermanas, de la misma arqueología. La misma palabra de Dios nos da testimonio del surgimiento de dichos imperios. Pero ¿por qué sabemos de ellos? No porque hayamos ido a una clase de historia necesariamente, sino porque hemos visto en la palabra de Dios, hemos encontrado en la palabra de Dios su cumplimiento. Y también tenemos que decir que muchas de las profecías actualmente se están cumpliendo. Nos vamos acercando cada vez más y más a el máximo cumplimiento de las profecías. ¿Y cuál es? El retorno de nuestro buen Salvador. Esa profecía ha sido anunciada por los escritores del Nuevo Testamento. El Mesías ha de regresar para establecer su reino definitivamente acá en la tierra. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Cristo? Entonces veamos, esas profecías se están cumpliendo. Todas esas profecías se están desarrollando en el orden establecido. El otro elemento es la aceptación de la Biblia. Es decir, a pesar de que la Escritura sigue teniendo detractores, a pesar de que hay gente que se ha esmerado porque la Biblia no sea traducida, es el libro de mayor ventas en el mundo. Es el libro de la Biblia que se ha traducido a una cantidad, hermanos y hermanas, inimaginable de lenguas, de dialectos e idiomas. ¿Esto por qué?
Porque la Biblia sigue siendo aceptada por coreanos, por haitianos, por españoles, por hermanos y hermanas estadounidenses. Es decir, la Biblia es el libro de mayor circulación en el mundo. Ni el Corán, ni el libro mormón tienen la calidad de aceptación de la Biblia. Y eso es sorprendente. Y lo que decíamos hace poco, la Biblia tiene también poder para cambiar. No porque el libro sea mágico, no porque el libro, hermanos y hermanas, en sí mismo sea un fetiche, sino que la Biblia misma contiene al Salvador, nos habla del Salvador que puede cambiar y transformar las vidas, el carácter. Y eso nos habla, hermanos, del poder de la Biblia, el poder de transformación, pero también nos describe el poder de sus promesas. Se dice que en la Biblia hay más de 7,000 promesas. Quiero preguntarle, y no me vaya a mentir, pero de verdad, hermano, no me mienta. Le pregunto, ¿a cuántos el Señor les ha cumplido al menos una promesa de las que están aquí en la Biblia? ¿Más de una, hermanos? Claro. Hay una promesa en la Biblia que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. ¿Cuántos hemos sido sanados por las llagas de Cristo? Entonces lo que la Biblia dice no es mentira, es verdad. Pero también, hermanos y hermanas, la Biblia tiene poder para comunicarnos la voluntad de Dios. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado para tomar decisiones a partir de la lectura de la palabra de Dios? Dios, hermanos, nos habla a través de la Biblia. Entonces esto es importante. Esto es importante porque la Biblia, la palabra de Dios, a pesar de que ha sido, hermanos y hermanas, cuestionada, a pesar de que ha sido muchas veces ridiculizada, hermanos y hermanas, para que usted y yo ahora tengamos la Biblia, los 66 libros a nuestra disposición, tuvo que pasar un proceso de persecución y de sangre. Solo para que usted pueda leer la Biblia, la palabra de Dios. Ese proceso, hermanos, conllevó martirio, conllevó persecución. Y muchas veces nosotros, hermanos, no valoramos la Escritura. La tenemos empolvada. A algunos la Biblia solo la agarran cuando vienen al culto, nada más. De ahí la tienen únicamente como tranca de la mesa. Qué barbaridad, hermanos. Pero la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es viva y eficaz. Y déjeme decirle algo: a mayor revelación de Dios por medio de su palabra, mayor es el compromiso que tenemos con el Señor, quien fue quien la reveló. Somos más responsables nosotros ahora por toda la revelación que Él nos ha entregado. Entonces vea, hay evidencias internas y hay evidencias externas que determinan que la Biblia es palabra de Dios. Las evidencias internas, las que encontramos en la palabra, y las evidencias externas, las que he mencionado. Entonces hay una pregunta: ¿cómo es que un libro escrito por hombres puede ser al mismo tiempo palabra de Dios? Es una pregunta fundamental. Entonces, aquí es donde se han tratado la manera de dar diferentes posturas para responder a esta pregunta. Hay personas que dicen: no, lo que ocurrió es que Dios comenzó a dictar palabra por palabra acerca de la Biblia. Entonces se imaginan que Dios tomó a Pablo y le dijo: Pablo, vamos a escribir una carta, la carta a los tesalonicenses, así que Pablo, copia por favor. Entonces se imaginan que Dios comenzó a dictarle a Pablo letra por letra, palabra por palabra, y ellos creen que eso es inspiración de las Escrituras. Pero eso no es cierto, estimados hermanos y hermanas. Y la razón de por qué eso no es cierto es porque cada escritor, por ejemplo, utilizó un estilo literario distinto.
Cada escritor tenía su propio estilo literario, le colocó su propia personalidad. Cada escritor colocó sus propias expectativas, sus propios intereses, sus propios anhelos, sus propios temores. Entonces, no es posible decir que esto sea el concepto de inspiración de las escrituras. Otros van más allá y dicen, no, mire, lo que ocurrió es que lo que Dios hizo fue darles el concepto acerca de algo. Dios medio le reveló a los hombres el concepto de la salvación, y de ahí lo que los escritores hicieron fue comenzar a escribir. Entonces hay algunos que creen que esa es la teoría del concepto, responde a la verdad de la inspiración de las escrituras. Pero eso tampoco es cierto, porque Dios, hermanos y hermanas, no solamente reveló temas, sino que Dios lo que hizo fue inspirar a los escritores para que colocaran su propio mensaje, que obviamente iba inspirado por el Espíritu Santo, de acuerdo pues obviamente a sus intereses. Entonces no solamente ellos escribieron conceptos, sino que lo que tenemos ahora fue lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Las palabras que se colocaron fueron las que Dios quiso que se colocaran. Entonces, hermanos y hermanas, lo que encontramos nosotros para refutar esta teoría del concepto, que obviamente no hace alusión perfecta al tema de la inspiración de las escrituras, es que en todo este proceso, obviamente, hermanos, Dios fue inspirando a los escritores para colocar su mensaje. Pero no solamente les dio palabras o les dio conceptos o les dio temas. Otros elementos, hermanos, dicen, mire, para entender la inspiración de las escrituras hay que entender que no toda la Biblia es inspirada. Hay ciertos pasajes que son inspirados, otros que no. ¿Cómo va a ser inspirado las grandes listas de los nombres y las genealogías? ¿O cómo va a ser inspirado aquellos textos donde aparecen masacres, donde aparecen violencia? ¿Cómo va a ser inspirado todo eso? Entonces hay gente que cree que la Biblia es inspirada en parte. Hay ciertos pasajes, dicen ellos, que son inspirados, pero eso tampoco es cierto, porque Dios, hermanos y hermanas, y eso es importante que nosotros entendamos, que Dios no inspiró parte de la Biblia. Él inspiró toda la Biblia. Él la inspiró completamente, no solamente parte. Desde lo que tenemos en Génesis hasta lo que tenemos hasta en Apocalipsis, es palabra de Dios. No solo es parte. Génesis es palabra de Dios, Apocalipsis es palabra de Dios, el libro de las Crónicas es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la verdadera inspiración de las escrituras? ¿Qué es verdaderamente la doctrina, la verdad de que por la cual nosotros afirmamos que la Biblia es inspirada por Dios? Eso es importante. Vamos a dar una definición, hermanos, y vea esta definición que auténticamente se ajusta a lo que Dios ha dicho en su palabra. Se define como una verdad que Dios ha impartido directamente a sus autores, y vea esto, que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, les guió por el Espíritu Santo de manera tal que lo que escribieron es la expresión de su completo e íntimo pensamiento. ¿Qué significa esto? En el momento en que los escritores estaban escribiendo estos libros, no pensaban ellos que esto llegaría a ser escritura sagrada. Ellos no lo pensaron. Pero el Espíritu Santo, tras bambalinas, estaba inspirando a los escritores. Entonces, esto es importante porque lo que significa que Dios no anuló la personalidad de cada uno de ellos. Dios no solamente utilizó sus manos, sino que también utilizó sus pensamientos, sino que también utilizó sus expectativas,
su interpretación de la realidad, su verdad acerca de cómo ellos veían el mundo, pero lo que ellos no sabían era que Dios estaba utilizando todo eso para revelarnos su mensaje. Ahora, quiero ir terminando con esto. La inspiración de las Escrituras es verbal, plenaria e inerrable. Veamos cuando hablamos de que la inspiración de las Escrituras es verbal. Lo que queremos decir por esta verdad es, hermanos y hermanas, que Dios no solamente inspiró los conceptos, sino que también inspiró las palabras. Todo, como lo tenemos acá, todo esto tejido, hermanos, de palabras, ha sido la voluntad de Dios, así como la tenemos, con sus hermanos y hermanas, puntos de vista de cada autor, es lo que Dios ha querido revelar. Entonces la palabra de Dios, tal cual la tenemos, así Dios dispuso que quedara. No se puede añadir, no se puede quitar. Tal cual la tenemos, es como Dios la quiso revelar. Entonces la inspiración de la Escritura tiene que ver con que es plena en sentido específico en el que Dios reveló la palabra tal cual, como nosotros la tenemos. Lo segundo, hermanos y hermanas, que tenemos que conocer en el concepto de que la Biblia es inspirada por Dios plenamente, es que su contenido está siendo autenticado por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, plenamente el Espíritu de Dios lo ha inspirado. No hay nada que nosotros podamos decir, mire, esto no lo inspiró el Espíritu, aquello sí, lo otro no. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y lo último, que es importante, es que es inerrable. Es decir, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta. Y aun cuando hubo elementos humanos que intervinieron en ella, Dios no se equivoca. Entonces, todo lo que tenemos en la palabra de Dios, hermanos, la inerrancia de la Escritura, su extensión, su verdad, su unidad, nos expresan y nos revelan el contenido y el mensaje de Dios. Y eso es importante, porque entonces tenemos un testimonio fiel a través de este libro. Y todo lo que podamos entender acerca de esta palabra nos describe que hay un Dios que se quiere revelar a nosotros. Y la mayor revelación, como ya lo he dicho, que se encuentra en este libro es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por eso, hermanos y hermanas? Así que bendita gracia de Dios, y somos más responsables del contenido de la palabra, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces, vamos a orar. Que Dios nos ayude, porque a través de esta bendita palabra nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de la verdad. Así brevemente, hermanos, quiero hacer una invitación para aquellas personas que deseen recibir a Cristo o que deseen entregarle su vida al Señor plenamente o deseen reconciliarse. Les invito para que en el lugar donde están puedan acercarse. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿O que quiera entregarle al Señor su vida, o algún hermano que se ha alejado? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? La Biblia no es un libro de hombres,
es palabra de Dios. Y es importante que usted rededique su vida si se ha alejado del Señor. Dios le bendiga a la niña que se pone en pie allá atrás. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? La Biblia es palabra de Dios y en ella se revela el mensaje de salvación. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que desea aceptar a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Permítanos orar por usted. No te quedes peleando ahí en tu asiento, joven. Dios quiere hacer algo por ti. Ponte en pie. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Para nosotros solo será una señal de humildad que usted desea entregarle su vida a Cristo. ¿Hay alguien más? Vamos a orar, hermanos. Pero que esto, hermanos, breve que hemos visto, nos ayude a amar la Biblia, a atesorar la Escritura. Porque solamente atesorándola y viviéndola es que le daremos el valor que la Biblia se merece. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que tú bendigas a tu pueblo para que amemos tu palabra. Esta palabra que tiene el poder de cambiar los corazones. Ayúdanos, Señor, a amarla y a obedecerla. Perdona a estas vidas, Señor, que hoy se entregan a ti. Lávales y límpiales de sus pecados. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. A ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos la bienvenida a estas personas. Amén.